Bien, bueno, entonces buenos días a todos, a todas. Como siempre, los felicito por su asistencia, muy buena asistencia, así que sigan así, espero hasta fin de año. Ya, sé que cada vez un poco más difícil, bueno, darse el ánimo, pero queda poco. Ya, voy a partir por la buena noticia. Yo le había comentado que tenía que conversar con la evaluadora para ver qué podíamos hacer con este trabajo de la crónica, y ella me autorizó a que el trabajo de la crónica fuera el equivalente a la evaluación formativa número 3, ¿ya? Entonces ustedes, por lo menos mi asignatura, no van a tener que hacer un formulario el 25, como en la fecha para el lenguaje, pero si en esa fecha ya tiene que estar entregado, de hecho yo creo que antes, o sea, yo creo que van a tener la próxima semana quizá una clase de la semana subsiguiente para trabajar en la crónica, ¿ya? Tenéis que crear una crónica grupal, ¿ya? Los voy a orientar ahora, vamos a ir viendo eso, vamos a ir viendo cómo va a ser ese trabajo, ¿ya? Y la idea es que eso entonces va a ser la evaluación 3, ¿ya? Para que la trabajen bien, resuelvan sus dudas, también les va a tocar la retroalimentación con Sandra, entonces ahí van a seguir trabajando la crónica, ¿ya? Así que considerando esta clase, dos más de la próxima semana serían 3, más las dos retroalimentaciones serían 5, y solo si es necesario, una sexta clase, que sería la de la semana subsiguiente, ¿ya? Vamos a ver, dependiendo cómo anden, pero yo creo ya con 5 clases, o sea, considerando las 3 que les voy a dar yo y las dos de Sandra, yo creo que ya debería estar ok, y aparte que es grupal, ¿ya? Entonces, claro, eso por un lado, ¿ya? Lo otro, que su primera nota al libro yo ya la subí, ya está en Napsis, ya hace un par de días ya, también lo subí acá a Classroom, y todos aquellos que me deben guías, por favor, mirar ahí, porque ya lo dije en la clase anterior, ya por favor enviarme las guías, porque si no, no puedo poner sus notas de esas personas que me deben la guía 1 o la guía 2, ¿ya? O si me deben la prueba del libro, de la metamorfosis, ya que creo que eran los menos, ¿ya? En el caso de los que les fue mal en la evaluación formativa 1, o em, o claro, o no me la rindieron, ya los voy a citar para el día lunes, yo creo. Voy a hacer una evaluación, o sea, una interrogación de las 6 primeras guías, ya lo hice con el segundo A, ahora me toca hacerlo con ustedes. El día lunes, ¿hasta qué hora tienen clase? ¿Tienen clase a las 3 o no? No, profe, nuestras clases terminan a las 1. Ay, ¿quién como ustedes? Termino recién como a las 5, pero bien, ánimo, ánimo. Así a las 3 entonces. ¿Les parece que a las 3 sea la interrogación el día lunes para aquellos que va a ser una interrogación recuperativa? ¿Ya? Yo hoy día voy a subir el listado, no obligatorio para aquellos, o sea, yo voy a subir en el listado por un lado a quienes no me rindieron esa evaluación, la formativa 1, y aquellos que tuvieron 4 o menos, ¿ya? Para ellos, bueno, para los que no me la rendieron es obligación asistir a la interrogación, y para aquellos que le tuvieron nota deficiente es optativo, pero no va a haber otra opción para subir su nota, entonces es la última opción, entre comillas, para subir esa nota, ¿ya? Y si aquellos, por ejemplo, que sacaron un 5 en la evaluación formativa y aún así todavía están inconformes, por ejemplo, la nota final que les dio, no sé, les dio 6, eh, también quizás pueden hablarme y lo incluyo para esa interrogación. Lo otro que me pasó que como cada interrogación me tomaba mucho tiempo, me demora alrededor de media hora más o menos, o 20 minutos dependiendo del caso, en interrogar, ¿ya? Entonces yo creo que va a ser importante lo mismo que hice con el otro segundo, de interrogar de a dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo se van complementando sus respuestas y les va mejor también. Y aparte ahorramos tiempo. ¿Ya? Pero la única condición es que las dos personas que vayan interrogando al mismo tiempo vayan participando, activen su micrófono para poder escucharlo y escuchar su respuesta. Aparte que yo voy tipeando, voy escribiendo todo lo que me van diciendo. ¿Ya? Eso y se los voy a subir más tarde. Yo creo que como durante la tarde les voy a subir esas indicaciones. Ya entonces quedamos en el lunes a las 3 de la tarde, ya las personas que estén en ese listado, ya que no, tampoco van a ser muchos, ya. Bien, eso en general, Profesor, sí. disculpe, antes de que empiece, tengo Ujú, una duda ujú. sobre, es que yo he entregado todo y me puso como las dos líneas amarillas al final de la nota.
¿Por Ujú. qué significa eso? No entendí muy bien. La línea amarilla es porque me deben algún trabajo. A lo mejor no me lo sé de memoria, así como quién me entregó cada cosa, pero si la tengo en línea amarilla es porque no me aparece entregado, a no ser que me lo haya enviado por correo y no me lo haya enviado por Classroom. Voy a revisar, profe. Mira, si me lo envió por correo, no hay ningún problema, me lo adjunta el Classroom en la tarea y yo lo reviso igual. Y si estoy en eso, sí que no hay problema. Ya, ¿Ya? profe. Eso, ¿ya? Sí, y si no, bueno, Ya. pero si usted me dice que lo envió, seguramente lo envió, entonces me lo sube al Classroom y no hay ningún problema. Y ¿Ya? si en caso de que yo le deba algo, Ujú. todavía tengo plazo para entregarlo, Sí, ¿verdad? sí, 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 no, de Ah, hecho ya. sí, sí, no hay ningún problema. Solamente que luego para que tengan su nota, ¿ya? Eso, sí, ningún problema. Sí, Ya, profe. ya, y respecto a la evaluación, pero es que no sé, pero es la parte de los trabajos, ¿cierto? En esa parte, porque, ¿o no? En esa, a eso se refiere, ¿cierto? Sí, a eso me Ya. refiero. Sí, entonces sí es la de los trabajos. Ya, entonces ahí tiene que revisar cuál era, ya ningún problema. Ya, respecto a la evaluación 2, yo acuérdense que les dije, "Oye, hicieron este trabajo recuperativo de la columna, ya, yo voy a revisarlo esta semana, porque de verdad recién ahora terminé de revisar muchas cosas de muchos trabajos que me han llegado ahora a fin de año, ya en todos los niveles, en todos los cursos, ya entonces por eso no he podido avanzar con esa nota, ya, pero me comprometo, yo creo que el fin de semana voy a estar trabajando, revisando sus trabajos, qué sé yo, y ya la otra semana van a tener también su segunda nota al libro, ya cosa de que ya a partir de la próxima semana solamente nos dediquemos o sea, yo y ustedes se dediquen a ponerse al día los que me deben algunas cosas, y después solamente la última nota y ya quedamos libres, ¿ya? Pero todavía nos falta, ¿ya? Pero por favor ponerse al día todos los que me deban una o dos guías, ¿ya? Eso es lo principal, o que me deban la prueba del libro. Bien, ahora sí, saliendo de todo este tema un poco más de las notas, un poco más burocrático, pasar un poco a los temas de la asignatura. A ver, eh, yo les comenté entonces que tienen que hacer esta evaluación formativa 3, que no va a ser el formulario Google, en mi caso, sino que va a ser la crónica. ¿Ya? Esta crónica, nosotros habíamos visto la clase anterior, habíamos revisado, ¿cierto?, una crónica audiovisual, ¿cierto?, una crónica deportiva de una destacada deportista nacional, ¿cierto?, Paula Muñoz, la comentamos, ¿verdad? Y ahora ustedes tienen que, me imagino que van a querer trabajar en los mismos grupos, ¿no? ¿O quieren cambiar de grupo? ¿O quieren mantener los mismos grupos de la columna de opinión en general? Miren, yo les sugiero mantener los mismos grupos, pero si hay alguno que quiere cambiar, me avisa y se cambia, no hay ningún problema, ¿ya? Pero podría ser así, ¿ya? Entonces así no ahorramos ese tiempo de tener que ver los grupos, ¿ya? Ahí me informan más tarde, ¿ya? Vamos a repasar algunas cosas. Les sugiero, sé que al igual que yo deben estar muy cortos de tiempo, ¿ya? Entonces, pero aprovechen de ver algunas clases que ya hicimos sobre la crónica. Por ejemplo, no me recuerdo el número, pero hay una de las clases que está grabada, que hay dos, una que fue, debe ser como la clase 8 o 9, porque fue hace bastante tiempo ya, que era la comparación de dos crónicas sobre las AFP, ya, para que vean esos ejemplos y vayan recordando algunas características de la crónica. Y por otro lado, hay una clase que hicimos, tiene que ser como la 15 o 17 por ahí, que era taller crítico o taller de lecturas críticas de crónicas, de crónica, ¿ya? Ahí, si ustedes recuerdan, vimos una crónica o crónica del desierto, ¿cierto? Que era sobre el desierto de Atacama, ¿ya? Entonces igual estaba bien interesante, ahí estaban como los detalles, ¿verdad? Estaba la narración, la descripción, la entrega de información y a la vez también un comentario sobre eso, ya que iba haciendo este chico que era como guía turístico, ya, y te va relatando los pormenores, ¿cierto?, de esa experiencia, de ese viaje, ya, para que puedan volver a revisar esa clase y ese material por si todavía tienen duda y puedan ver más ejemplos de crónica, ya. Bien, recordemos entonces, la crónica, ¿cierto?, es un género periodístico que se caracteriza por presentar el relato de un hecho o la reflexión que éste provoca, ¿ya? Eh, de manera muy coloquial, la gente dice que la crónica es como una noticia, pero comentada. De alguna manera lo es, ¿ya? En el sentido que la crónica lo que predomina es la entrega de información, o sea, ustedes tienen que aportar información a lo largo de su crónica, pero la salvedad es que también van como narrando un poco
esta historia, y por eso este orden secuencial, cronológico, ustedes recordarán, ¿ya? Entonces, en esa narración cronológica también hay parte un poco literaria, por así decirlo, y por otro lado, tiene una parte de interpretación. La interpretación, ustedes van a tener que hacer una suerte de entrevista o encuesta, ahí les voy a comentar eso, ya, que van a tener que incorporar de alguna manera en su crónica, y eso es lo que lo pueden ir comentando, por ejemplo, entonces ahí también va a estar la parte interpretativa. Entonces, pero predomina la entrega de información, pero también hay un poco de opinión, no al extremo de la columna de opinión, que era principalmente entrega de opinión y respaldo. Acá se entrega información, pero también hay algunas opiniones sobre esa información. ¿Ya? Bien. La organización de los hechos suele tener un orden cronológico, por eso la palabra crónica, de cronos, del tiempo, y es habitual que durante el relato el periodista comunique diferentes aspectos de su experiencia al presenciar, cubrir e investigar el hecho informado. ¿Ya? Por eso les decía esta parte más subjetiva, esta parte más de interpretación. ¿Ya? Bien, yo les voy a dar, acá nos proponía el libro que hicieran una crónica con el tema de la ambición. Si alguno quiere, puede hacerlo con el tema de la ambición de cualquier ámbito, ningún problema, y estaría muy bien. Sin embargo, les voy a dar la posibilidad de escribir una crónica libre, ya, o sea, de escoger un tema ustedes. Así como escogieron un tema libre para la columna de opinión, para su crónica también hay libertad, ya no hay ningún problema ahí, o sea, como grupo escogen qué tema quieren desarrollar. Dentro de la estructura de la crónica hay un epígrafe que va antes del título, no es muy difícil, ¿ya? El epígrafe siempre dice, por ejemplo, nacional, deportiva, como en el caso de la crónica de la semana anterior, por ejemplo, nacional si es que son de temas nacionales, cultural si es de temas culturales, literaria si es que tema literario, y así. Ya entonces tienen que también el epígrafe relacionarlo con el tema que van a desarrollar. Entonces primero tener claro el tema. ¿Ya? Bien, respecto a lo que les comentaba de la entrevista, pueden entrevistar a una persona, dos, tres, o hacer una encuesta más masiva de varias personas. Si escogen hacer la entrevista, tienen que al menos crear unas 4 preguntas, ya a ese entrevistado o entrevistada, o entrevistados, que tengan relación con su tema y después les sirva para anexarlo o incluirlo como testimonio en su crónica, ¿ya? No tiene, por ejemplo, si hacen una entrevista, eh, me muestran la entrevista, la anexan, después me la envían, pero además tienen que, en el momento de incorporarla a la crónica, no se incorpora como una entrevista propiamente tal, porque si no sería más bien un reportaje, sino que se incorpora como testimonio. Por ejemplo, supongamos que, por poner un nombre, entrevistaron a María Pérez, ya. Y María Pérez, no sé, pues era una dueña de casa que ahora ha tenido que emprender, no sé, porque supongamos que están hablando de los efectos de las pandemias en la familia, no sé. Ya. Entonces, María Pérez ha tenido una dueña de casa que ha tenido que sacar adelante a su familia, entonces usted la entrevista. Entonces, por ejemplo, le podrían preguntar a María Pérez, María, eh, ¿cómo ha sido o qué ha significado para usted la pandemia? ¿Qué repercusión ha tenido para usted la pandemia? Ya, y ella se explaya, les comenta, dice, bueno, que ha tenido que emprender, desarrollar un proyecto, sacar adelante a su hijo, porque no recibía ayuda del gobierno, etcétera, etcétera. Ya, ya, y después le preguntan otra cosa más. Ya, ¿y cuál es el proyecto? ¿Cuál es su emprendimiento? ¿Y qué ofrece a través de su emprendimiento? ¿Cuál es su propósito, su objetivo? Ya, entonces, ya, entonces después que hacen todas esas preguntas, hacen unas 4, lo incorporan cuando vayan desarrollando su crónica, y entonces como la crónica va a ser de los efectos de la pandemia en la familia, podría ser, ya están comentando al principio la introducción, como siempre, contextualizan, dan los antecedentes, por qué eligieron el tema, qué los motivó, cuál es su propósito, ya, hacen la introducción. Después del segundo párrafo ponen, bueno, y como dice María Pérez, daremos a conocer su testimonio. Ella nos comenta que se ha visto muy afectada, sumamente afectada por la pandemia y ha tenido que desarrollar un emprendimiento para sacar adelante a su familia y ahí anexan lo que les respondió María Pérez en su entrevista, ¿ya? Pero no lo adjuntan en el fondo como entrevista, sino que lo notan como testimonio. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende o no? Chicos, chicas. Sí, Sí, profe. profe.
Ah, ya, esa es la idea, ¿ya? O sea, que no es que me adjunto, o sea, ustedes sí, para recabar la información, para tener la información de esas personas, le hacen las preguntas tipo entrevista y respuesta, pero al momento de pasarla a la crónica, se incluye como testimonio. Ya no me incluyen pregunta y respuesta en la crónica, sino solamente como las respuestas, por así decirlo, y ustedes las van comentando, ¿ya? De todas maneras, igual, si después tienen dudas de eso, igual los voy a ir guiando, así que no hay problema, ¿ya? Y la profesora Sandra igual, ¿ya? Bien, eso respecto, ya, y eso sí que hacen una suerte de entrevista. Lo otro que pueden hacer es una encuesta. Yo estoy, como tenemos los cursos cambiados, para la retroalimentación, yo estoy retroalimentando los cursos de la profesora Sandra, el otro 2 segundos, el C y el D. Entonces ellos están también avanzando en esto, y ellos ya están en la encuesta, en la encuesta, en la entrevista, y ellos, hay algunos que hicieron encuesta en formulario Google, ¿ya? eh, Así como hacen los quiz ustedes, ellos lo hicieron también y aplicaron eso, por ejemplo, crearon una historia en Instagram, comentaron el tema, qué sé yo, lo pusieron llamativo y pusieron un enlace a ese formulario Google para cualquier persona que quisiera comentar, no sé, o ustedes buscan ahí un público y que quisiera explayarse sobre el tema. Ya, entonces ahí ustedes pueden hacer algo parecido para tener un público más o menos, pero preguntas que sean interesantes. Pero esa respuesta que son como más cerradas, por ejemplo, de sí, no, quizás, por ejemplo, ya supongamos que el mismo tema, el efecto de la pandemia en las personas. Entonces, por ejemplo, una pregunta, ¿te has visto afectado por la pandemia o qué tanto te ha afectado la pandemia? No sé, la respuesta es mucho, poco, no me ha afectado, no sé, quizá, ya no sé, por poner ejemplo. Entonces, todo eso, después ustedes lo van cotejando, no sé, pues, le dieron 40 respuestas o 30 respuestas. De las 30 respuestas, 15 respondieron que sí a una de las preguntas, porque también tienen que ser por lo menos 4, 10 respondieron que no, no sé, entonces ahí van sacando porcentaje, ¿ya? Entonces tienen que manejarse con eso. Eso no es difícil en realidad, pero a lo mejor no han visto porcentaje o estadística todavía en matemática, pero si no, la profesora Sandra yo creo que se maneja bien en eso, yo igual lo manejo, pero bueno, es que depende, ojalá, o sea, yo lo manejo, pero me refiero a que igual nos puede tomar tiempo explicárselo, pero igual podría ser interesante ya, o sea, llevar a gráficos, de hecho, Excel, PowerPoint, inclusive hasta Word, si no me equivoco, también te da esta posibilidad de hacer gráficos a partir de los datos, y es súper fácil, ¿ya? Así que, pero yo creo que Sandra se maneja muy bien ahí, así que si lo quieren hacer con encuesta, ningún problema, y Sandra yo creo que los puede asesorar muy bien, ¿ya? Si no, también yo igual, bueno, hay tutoriales también, si tampoco, ahora ustedes también pueden usar tutoriales, ¿ya? Bien, eso respecto a esa parte. Ya y lo demás es el desarrollo y el cierre o conclusión donde ustedes comentan. La conclusión acá, ahí también está un poco más subjetiva, ahí ustedes ya interpretan lo que desarrollaron a lo largo de su crónica. ¿Ya? Pero recuerden que lo más importante es la entrega de información y los testimonios. ¿Ya? Eso, algunas cosas que hay que considerar, por ejemplo, que el título de la crónica sea llamativo. Acuérdense, por ejemplo, el título de la columna de opinión era un título argumentativo, ¿cierto? Un título que tenía que plantear una postura sobre el tema. En cambio, la crónica, como predomina la información, es un título más informativo, más cercano a los titulares más cercano a los titulares de las noticias, ¿ya? Entonces, el titular de la crónica es más informativo, pero también llamativo, ¿ya? Ahí podemos jugar un poco con los títulos, ¿ya? Obviamente los títulos, un buen título siempre tiene una palabra clave de acuerdo al tema. Ya entonces siempre como grupo tienen que tener bien claro el tema. La crónica incluye la narración de hechos, verdades, situaciones, que es lo que les comentaba, o sea, la entrega de información, pero a la vez también una suerte de narración también de esos hechos, de esas situaciones. ¿Ya? Y la descripción de lugares, de personas, pero en eso de la descripción de personas, ahí pueden incluir los testimonios, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Como les decía, es importante ordenar los hechos de manera cronológica. Por ejemplo, ya, volvamos al ejemplo de María Pérez, ya, no sé, la pandemia, podrían partir, supongamos que esa fuera la crónica. La pandemia comenzó, ¿cuándo comenzó la pandemia? En marzo acá en Chile, ¿cierto? ¿O no? ¿Se acuerdan del día exacto? Sí, profe, creo que fue el 16 por ahí, 15 por ahí. Ya, Por ahí es entonces, que no. ya, muy bien, buena cronista, muy bien, muy bien. Ya, entonces, por ejemplo, podrían partir los efectos de la pandemia que en Chile comenzó el 15 de marzo, que llegó a Chile, de COVID-19, que llegó a Chile el 15 de marzo del 2020,
ha afectado a muchas familias de Chile, entre ellas a la familia de María Pérez. Ya, y ahí empiezan a contar quién es María Pérez. María Pérez es una dueña de casa que en el día a día, como toda dueña de casa, se encargaba de criar a sus hijos, qué sé yo, y tenía a su esposo que, por ejemplo, que trabajaba. Sin embargo, a lo largo del mes de marzo y abril, su esposo quedó sin trabajo, quedando cesante y sin recibir mayor ayuda del gobierno, por poner un ejemplo. Entonces María Pérez, para sacar adelante a su familia, ha tenido que emprender. Entonces ella decidió, por poner otro ejemplo, la primera semana de abril, iniciar un emprendimiento, no sé, por ejemplo, de pasteles, de venta de pasteles a domicilio. ¿Ya? Y ahí pone, pidió una ayuda estatal, el gobierno le ayudó para emprender, se ganó, no sé, un proyecto Capital Semilla el 15 de abril del 2020 e instaló su negocio y empezó a hacer su negocio de delivery de pasteles, por ejemplo, la primera semana de mayo. Entonces, a lo que voy con eso es que ustedes van ordenando de manera cronológica, por fecha, cómo fueron sucediendo los hechos. ¿Se entiende, cierto? Como si fuera un relato. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Yo puedo decir, por ejemplo, tomando su ejemplo, decir, el gobierno tomó tal día la decisión de nombrar cuarentena. Debido a esto, la familia de Juanita Pérez y todo el tema, ¿puedo hacerlo Sí, sí, así súper, súper o no también porque, necesariamente? sí, sí, Ah, ya. también se puede porque de hecho ahí incluyes la parte, por ejemplo, lo importante es incluir fecha, incluir datos que te ordenen un poco cómo fueron sucediendo las cosas, siempre siguiendo una cronología, por ejemplo, no saltarte, no sé, pues estaba hablando de abril, ya luego pasa a mayo, ya bien, y luego vuelve a abril, no, pues no tendría mucho orden, tienes que seguir el orden, por ejemplo, nos estaba hablando de marzo, luego abril, luego mayo, junio y así, o sea, seguir siempre un orden, ser ordenados con eso, ya no saltarse, volver hacia atrás, no, ya, eso no, ¿sí? Eso Ya, es, gracias, profe. ya, muy bien, ya, eso, ya. Y lo último, como les decía, era el párrafo de conclusión o el párrafo de cierre, donde ustedes sintetizan la información, hacen una reflexión, ya hacen una reflexión final, donde ya después que ya terminaron la crónica, después que incorporaron los testimonios, hace una reflexión. Ya, volviendo al ejemplo, podría ser, no sé, finalmente, como hemos visto a lo largo de esta crónica, muchas familias, y ella no es la excepción, la familia de María Pérez o Juanita Pérez, ya, ¿cierto? Han tenido que emprender y Chile, probablemente si la pandemia sigue, van a tener que surgir nuevos emprendimientos a futuro. Entonces, es por ello que invitamos al gobierno a apoyar más a estas familias con emprendimientos, con no sé, qué sé yo. Entonces ahí la idea es que la reflexión que ustedes hagan, la síntesis, la conclusión, sea interesante y puedan ser proyecciones también. Por ejemplo, esto de hacer un análisis, de hacer una crítica, en este caso, por ejemplo, de la acción del gobierno, por ejemplo, qué ayuda necesita la familia, no sé. ¿Ya? Y eso para cualquier tema. Ustedes son libres de escoger algún tema. Ya ahí no hay ningún problema. Ya, eso respecto a, yo de todas maneras, la próxima clase, ya sería el día viernes con ustedes, ya les voy a traer la rúbrica lista, ya, pero básicamente es lo mismo que aparece acá, solamente que le tengo que agregar el puntaje, ¿ya? Eso, básicamente, la estructura de los párrafos igual que antes, ya. Acá hay algo interesante, que son los conectores. Esto es simplemente para que ustedes no ocupen siempre los mismos conectores, no sean tan redundantes en eso, ¿ya? Y se llaman, por ejemplo, marcadores del discurso. Los marcadores del discurso son unos tipos de conectores que te permiten de alguna manera hacer cambio o introducir algunas cosas en tu discurso, ¿ya? Hay un marcador que se llama ejemplificativo, y como el nombre lo dice, te sirve para ejemplificar, y para que no siempre digan, por ejemplo, esto otro, pueden ocupar otros conectores como así, por ejemplo, así tenemos, el por ejemplo también, a saber, en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos. Esto solamente para que no ocupen los mismos conectores siempre, porque siempre pasa que, por ejemplo, bueno, a mí también me pasa a veces, ocupan el conector ya que esto, después vuelven a ocupar otro, ya que esto otro. ¿Ya? Entonces, para que no pase eso, vayan variando de conectores. Por ejemplo, en esos casos sería ya que, puesto que, dado que, debido a, ¿ya? Y en estos casos de los conectores ejemplificativos pueden ir variando, ya con así tenemos, a saber, en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos, ya solamente para no ocupar los mismos siempre, ¿ya? Acá tenemos
un ejemplo, dice, la ambición en el siglo XXI pareciera ser un valor, algo deseable, y no ese término lleno de prejuicios. Ya, ahí nos ponen el por ejemplo, pero lo voy a decir con otro. A saber, o en concreto, en la encuesta Tu Empleo, el 74% de los empleadores afirma que desea contar con personas ambiciosas entre sus equipos. ¿Ya? Eso simplemente para no ocupar el mismo conector. Hay otros que son de digresión. Estos son bien interesantes porque los de digresión, hacer una digresión significa hacer un cambio de tema. Es como irse por la rama, entre comillas. Ya es como cuando tú vas a hablar de otra cosa, introducir otro tema. ¿Ya? Y ahí pueden ocupar a propósito a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. Ejemplo, dice, voy camino a la casa de don Anselmo, que vive a cuadras del río. Por cierto, un barrio que me resulta familiar. O sea, la persona estaba hablando de que iba a ir a la casa de don Anselmo, pero además agrega otra cosa, otro detalle que dijo, por cierto, un barrio que me resulta familiar. O sea, agregó otro detalle extra. Y entonces como que se apartó un poco del tema principal. Ya que viví en él cerca de 4 años, aunque pocos recuerdos tengo de eso. Hay otros, claro hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta acá van bien? Sí, profe. Ya. Cualquier cosa me dicen. ¿Ya? El otro tipo de conectores que sirve también para cambiar un poco el discurso son los de ordenación. Y como el nombre lo dice, son para ordenar la idea. Ejemplos de estos tipos de conectores son a continuación, antes de, antes que todo. Acá está como ejemplo antes que nada, pero antes que nada es como muy informal, porque en realidad antes que nada no hay nada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan que exponer de manera más formal, o cuando ustedes, no sé, en la universidad o acá mismo en el liceo, o cuando hablen, por ejemplo, cuando opinen, intenten decir antes que todo, primero que todo, o en primer lugar, pero no digan antes que nada. No es que esté mal, de hecho, muchos políticos, mucha gente en la televisión lo ocupa y dice antes que nada, o primero que nada, y la gente normalmente lo ocupa. Sin embargo, como gramaticalmente, por así decirlo, no es correcto, ¿ya? Entonces, para que se vayan acostumbrando, ahí pueden decir antes que todo, primer lugar o primero que todo, ¿ya? A continuación, eso es como cuando ustedes van a señalar algo que viene después, o sea, ya dijeron algo y ahora van a introducir otro tema. Por otra parte, por otro lado, eso pasa cuando ustedes están siguiendo la línea del mismo tema, pero van a introducir uno nuevo. Lo otro sería en segundo lugar, en segundo término, en tercer lugar, bueno, dependiendo ya cuántas cosas hayan nombrado antes. Finalmente, ya, ese finalmente es como para los párrafos de cierre, para la conclusión. O en último término, o en último lugar, ya. O sea, es para que no ocupen siempre los mismos conectores, ya, para que vayan variando eso. Ya, como esta parte, como estamos evaluando el objetivo de escritura, es importante que incorporen esto, ya. Veamos el ejemplo, dice. Finalmente llegué a casa de don Anselmo, lleva 8 años fabricando muebles. ¿Cierto? O sea, ese finalmente nos da la impresión de que antes esta persona nos contó otras cosas, ya porque ya está finalizando lo que dijo. Es la pasión que mueve mi vida, me dice mientras me sirve la primera taza de té. ¿Ya? Bien. Hay otros tipos de conectores o marcadores del discurso que son los perdón, a ver, recapitulativos, ahí sí, ahí lo dije bien, ¿ya? Que introducen la conclusión de lo dicho, ¿ya? Recapitular implica retomar algo que se dijo anteriormente o concluir algo también, ¿ya? Ejemplos de estos tipos de conectores, a fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en una palabra, resumiendo. Hay más, pero eso nos podrían servir. Ejemplo, basta con hablar con don Anselmo para ver las cosas desde otro punto de vista. A fin de cuentas, o en síntesis, o resumiendo, es un tipo con mucha experiencia con quien vale la pena conversar. ¿Queda claro esto? Bueno, eso simplemente para que no repitan los mismos conectores. Así que para que ahí cuando quieran, cuando se den cuenta que están siendo muy repetitivos con sus conectores en su escritura, pueden mirar estos ejemplos y sacar algunos conectores de ahí. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda, chicos, chicas? No, profe. Ya. Eso en general, ese es el trabajo. Ahora les voy a... Este material yo se lo subí, creo que la semana pasada. Ya, así que está en su clase. ¿Ya? Denme un segundo, que se puso un poco lento esto de nuevo. Ya, ahí sí.
que cometí el error de poner pantalla completa, y se me olvida que cuando pongo pantalla completa del PowerPoint se pone lento. A ver, denme un segundo, voy a abrir de nuevo el PowerPoint. ¿Ya? Bien, pero eso en general respecto a la escritura de la crónica, ¿ya? Ahora igual vamos a revisar algunos detalles, pero eso es principalmente, ¿ya? No, no es más que eso, ¿ya? Bien, ahora sí voy a... Ahí se está abriendo de nuevo la presentación, ¿ya? La crónica no es difícil, ya simplemente hay que ir fijándose en cada uno de los elementos, como les decía, el epígrafe, el titular, el párrafo de introducción, los de desarrollo, ¿cierto? Y ahí los de desarrollo incluyen los testimonios a partir de la encuesta o entrevistas que hayan hecho, ¿ya? Y después, ¿cierto? Ya los párrafos de cierre o conclusión, ¿ya? Ya me voy saltando un poco esto, ya porque esto en realidad ya lo vimos, en el fondo. Ya vimos la crónica audiovisual también. Estoy viendo acá. Sí, esto ya lo revisamos, lo revisamos. Ya, eso también lo revisamos. Ya, ahora sí, vamos a leer un ejemplo de una crónica. Ya con esto cerramos hoy día. Para que lo tenga más presente, ¿ya? No sé si se va a ver muy bien, voy a intentar ampliarlo un poco. ¿Ya? Esta es una crónica, me parece que es del año pasado, ¿ya? Fíjense ahí, tiene el epígrafe nacional, porque el tema es algo que ocurrió a nivel nacional, que era el eclipse que hubo, si no me equivoco, el año pasado, ¿ya? El titular dice, un eclipse, un pueblo en el desierto y el presidente. Fíjense ahí, la crónica por un lado, en este caso el titular como que te informa, pero más bien te está describiendo lo que pasó. Un eclipse, sí, porque lo central, el eclipse va a ser la temática central de esta crónica, un pueblo en el desierto, porque va a ser el lugar en el cual se sitúa, ¿cierto?, esta crónica, y el presidente porque a ese lugar llegó Sebastián Piñera, ¿ya? Entonces ya el titular, que es descriptivo, ustedes también pueden hacer un titular descriptivo, ya te permite acercarte, ¿verdad?, al tema. Después hay una bajada de título que puede ser, no es obligación que la hagan, pero puede ser una bajada de título. Dice, fue un día de emociones para los 350 habitantes de Punta Colorada, la localidad de la región de Coquimbo que recibió una súbita llegada de turistas y de la comitiva presidencial en uno de los días más célebres de su historia. ¿Saben? Sí, yo les voy a pedir que hagan la bajada de título porque creo que va a quedar más ordenado, se van a ordenar más. Ya lo voy a incluir en la rúbrica también, ya la bajada. ¿Ya? Porque lo tengo que conversar con la profesora Sandra igual, sí, pero yo creo que sí, porque les va a ordenar la idea, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, la bajada de título lo que te amplía la información del titular. Entonces, ahí te dice, fue un día de emociones para los 350 habitantes de Punta Colorada. O sea, ahí ya te sitúa, este pueblo en el desierto, era porque se refería a Punta Colorada, te amplía eso, ¿ya? Te amplía la cantidad de habitantes de ese pueblo, te dice dónde está ubicada, que está en la región de Coquimbo, ¿ya? Y te dice lo que sucedió, ¿cierto? Que llegó una gran cantidad de turistas, ¿cierto? Y la comitiva inclusive presidencial. Entonces ahí también se relaciona y te amplía el título, ¿ya? En uno de los días más célebres de su historia. Sin embargo, todavía no se adentra en el tema principal. Recién ahora, en el primer párrafo, se adentra en el tema. Dice, la pequeña localidad de Punta Colorada, en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, la contextualización, estuvo conmocionada todo este martes. Ahí está una marca temporal. Fíjense en esos detalles del tiempo, cómo te va relatando cronológicamente. Pasaron de 350 habitantes a más de 1000 personas en pocas horas, y la razón era clara. Su ubicación y cielos despejados la convirtieron en una zona privilegiada para ver el eclipse total de sol. Ya en el primer párrafo, ahí ya tiene que quedar claro el tema. Ya el tema acá es el tema central, es el eclipse de sol, total de sol que hubo, ¿cierto? Y que hay una vez cada 200 años, más o menos, si no me equivoco. Entonces era un evento inesperado o esperado también por mucha gente, ¿ya? Por eso, entre otras razones, este pueblo ubicado en la zona cero fue el lugar elegido por el presidente Sebastián Piñera. Y ahí lo relaciona con que Piñera, ¿cierto?, llegó hasta este lugar para observar el fenómeno astronómico del año. La idea era tener una instancia más ciudadana, dijeron en el gobierno. Así ocurrió durante la jornada previa del eclipse, con música mexicana, banderas chilenas y un cóctel lleno de frutos secos y comida saludable. No comprendo en realidad mucho que tiene que ver la música mexicana acá, pero bueno. El pueblo en el desierto. Ahí sigue la crónica. Acá, esto también está interesante porque como que se le pusieran capítulos, así como que a cada nueva sección de su crónica le ponen como otro nombre.
Acá le pusieron el pueblo en el desierto. Ahí sigue más adelante, ¿cierto? La otra fecha. Este 2 de julio será difícil de olvidar para los habitantes de Punta Colorada. Sus estrechas calles de a poco se llenaron de turistas y de la comitiva presidencial que instaló el epicentro de las actividades en la única cancha de baby fútbol del pueblo. O sea, ahí fue como el lugar, obviamente, donde podía estar mayor cantidad de personas. Un espacio común con pasto sintético, porque estaba más al norte, bien verde, que sobresale en la desértica postal que ofrece esta zona de la región de Coquimbo. ¿Ya? Bien. Varios de los vecinos aprovecharon la oportunidad para conseguir un ingreso económico extra, porque las cosas no andan tan bien, casi nunca llegan tantas personas a la zona. Eso es un poco el testimonio de la gente. Prepararon empanadas, sándwiches, empanamasado, churrascas, té y café para los visitantes. Las cuentas eran buenas, alegres, ¿cierto? Ahí hay un comentario, pero un comentario bien... O sea, el comentario siempre es subjetivo, pero es como objetivo dentro de lo subjetivo del comentario, o sea, como que no se limita como a señalar nomás como cuentas alegres, así como nada más, ¿ya? Y aquí, miren, esto es lo que yo les decía, lo de los testimonios, por ejemplo, acá a lo mejor este cronista entrevistó a Flora Robledo, pero solamente incorporó su testimonio, ¿ya? Puso, Flora Robledo, dueña del almacén El Yan, es todo un emblema, ¿ya? Entonces ahí nos va a contar quién es Flora Robledo, qué pasa con ella, ¿ya? Sus vecinos la respetan y el propio alcalde de la Higuera, Yerko Galleguillos, la fue a saludar directamente apenas llegó al pueblo. Robledo lleva 40 años viviendo en esta localidad y en un día normal su almacén puede vender 1.000 a 1.500 o 1.500 pesos, bastante bajo, ¿cierto? Se animó para hacer pan y café para el turista que lo necesitara, comentó que la situación era histórica, que nunca vio tanta gente en su pueblo. Es un sueño, dijo. Ahí está relatando cierto el testimonio. Desde que pusieron peajes en la zona, el número de visitantes disminuyó. ¿Escuchan ahí o no? Ustedes saben que estoy en el sur, ¿verdad? Acá en el sur siempre pasan vendiendo cosas así como... En el norte parece que no pasa tanto. Que están vendiendo frutas, verduras, acá pasan en carretilla a veces en Chillán todavía, o a veces pasan en vehículos, pero no sé si ahora están pasando en vehículos, pero siempre pasan vendiendo fruta y verdura, así que si escuchan algo, eso, ¿ya? Bien, vuelvo. Robledo lleva 40 años viviendo en esta localidad y en un día normal entonces su almacén puede vender entre 1.000, ¿cierto? 1.000 o 1.500 pesos. Se animó para hacer pan y café para el turista que lo necesitara. Comentó que la situación era histórica, que nunca vio tanta gente en su pueblo. Es un sueño, dijo. Desde que pusieron peajes en la zona, el número de visitantes disminuyó. Antes la gente venía al cementerio, pero ahora viene mucho menos, comentó. O sea, ahí lo notó como testimonio, ¿cierto? Y citó, entre comillas, eso tienen que hacerlo igual. Cuando ustedes comenten lo que dijo el entrevistado o entrevistada de manera textual, lo agregan entre comillas. Por ejemplo, como se hizo acá con la señora Robledo, ¿ya? Después dice, el Eclipse le multiplicó las ventas, ganó 15.000 pesos, un récord. Claro, estaba feliz con la presencia del primer presidente que pasaba por esa localidad, pero ella tiene otros favoritos. Me encantaría que viniera Panchito Saavedra, siempre Pancho Saavedra está en todos lados, para que conociera este lugar y comiera queso con nosotros. No me sorprendería en realidad que llegara, si es que no ha ido ya todavía por esos lados. ¿Ya? Muy bien. Después dice, la noche y la euforia. Acá otro capítulo, por así decirlo, de esta crónica. Y acá de nuevo aparece esta marca temporal, o sea, ahí está haciendo, son muy precisos con eso. Tienen que ser precisos ustedes también con el tiempo de su crónica. A las 16:38 horas, Punta Colorada se oscureció casi por completo, a tal punto que las luces del pueblo se encendieron. Bajó la temperatura, el viento sopló más fuerte y parte de la gente gritó, aplaudió. Otros simplemente se paralizaron. O sea, cómo reaccionó la gente, ¿cierto?, frente a esta llegada, ¿cierto?, del eclipse. La cancha de fútbol estaba repleta de niños, sus padres y abuelos, era casi el pueblo completo, mirando el sol con sus lentes especiales, incluido el presidente que a ratos también veía el fenómeno astronómico con un vidrio de soldador. Precisamente el mandatario, ahí también esto es de correferencia, para no decir todo el rato Piñera o el presidente, ahora dicen el mandatario, llegó una hora antes de ese momento, nuevamente otra marca temporal, desde el observatorio La Silla, acompañado de la primera dama Cecilia Morel y la ministra de Educación de ese entonces, ¿cierto?, Marcela Cubillos, quien recibió unas pocas pifias por el conflicto que vive con el colegio de profesores. ¿Cierto? Eso era, sí, por eso era el año pasado, si no me equivoco, porque ahí estaba todo el conflicto que, si no me equivoco, nosotros no nos adherimos como
como colegio, pero había muchos municipales que estaban en paro de profesores en ese entonces. De hecho, al finalizar el eclipse, ambos tuvieron que responder por el tema. Y aquí comentan, los profesores tienen que poner, lo ponen entre comillas, los profesores tienen que poner en su corazón a los niños de nuestro país. Por eso, como presidente de Chile, ¿cierto?, a la Piñera, les pido que vuelvan a la sala de clases y que no sigan constipando a cientos de miles de niños. Un paro no ayuda a mejorar la calidad de la educación, dijo el presidente. Bien. Después, 2 minutos y 36 segundos duró el anillo completo de oscuridad entre el Sol y la Luna. Y fueron súper precisos con el tiempo y con los datos, ahí de cuánto duró el eclipse. 2 minutos y 36 segundos. Luego, los otros fueron como los antecedentes antes del eclipse. Luego la luz volvió por medio de 2 pantallas gigantes. Los presentes pudieron ver cada detalle del trayecto de cierre gracias a los 2 telescopios que tenía la transmisión oficial, uno para registrar el disco solar y la actividad solar. La gente estaba emocionada. Los niños hicieron el último baile folclórico ante Piñera y le pidieron las fotografías finales del evento. Ahí ya está dando término, ¿cierto? Así Punta Colorada comenzó el retorno a la normalidad. En menos de una hora, varios de los turistas ya se habían ido. Otra marca temporal. El jefe de Estado hizo una analogía, una comparación, siempre sale con comparaciones, con el eclipse. Quiero pedirles a todos mis compatriotas que aprendamos a valorar el don de la vida. Hemos tenido una oportunidad maravillosa y vamos a tener muchas más. Lo importante es que cuando se nos oscurezca el sol en nuestras vidas, no sé de dónde saco esa metáfora, pero no nos dejemos quebrar, no nos dejemos deprimir, porque siempre el sol va a volver a salir en nuestras vidas y es lo que queremos para todos y cada uno de nuestros compatriotas. Pocos minutos después, el presidente se subió al helicóptero y pasó por Copiapó, y lo llevó de regreso a Copiapó y de ahí a Santiago. ¿Ya? Bien. Y después cierra la crónica acá, dice, en diciembre del próximo año el fenómeno se repetirá en la Araucanía, eso ya es en este año, aunque es difícil que las condiciones meteorológicas sean tan favorables como las que se vivió este martes en el norte, en una zona que además es famosa por sus cielos y admirada por la comunidad científica, pero que tendrá que esperar un par de siglos más para repetir este mágico momento, ¿cierto? Y ahí está Piñera con los niños, la foto de rigor, ¿ya? Bien. Eso respecto a la crónica, no sé si queda más claro con el ejemplo. ¿Les quedó más claro o no? ¿Cómo es una crónica? Chicos, chicas, ¿les quedó más claro o no? Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, si alguno o alguna de los grupos quisiera también hacerlo del tema de la ambición, aquí hay algunas preguntas de base, por ejemplo, si entrevistan a alguien que es para ti la ambición, eh, preguntarles cómo nació esa ambición, cómo la han desarrollado, pero sean más creativos que las preguntas. Ya intenten no copiar preguntas hechas, créanlas ustedes. ¿Ya? Ya, bueno, ahí les dan un ejemplo, si escogen la ambición, contextualizar de qué es la ambición, definirla, ya, pero ahí lo pueden revisar ustedes. Y después van incorporando los relatos, los testimonios de las personas, ya. Y finalmente tienen que finalizar con una conclusión o un hecho, una situación que lo resuma, ¿ya? Acá hay un cuadro gramatical, pero que no es tan, o sea, no es que no sea relevante, sino que en realidad como ustedes somos hablantes nativos del español, no es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno aprende un segundo idioma como el inglés, por ejemplo, que la parte gramatical hay que darle más tiempo. Ya acá hay un ejemplo de los pronombres personales reflejo, que para el yo siempre va el me, para el tú el te, para cuando hablamos de él, ella, el se. Por ejemplo, yo, me compré unas zapatillas, ¿cierto? Siempre ahí está implícito que está hablando de un yo. O voy a comprarme una zapatilla, también lo mismo. Te compraste una zapatilla, estaba hablando de tú. ¿Vas a comprarte una zapatilla? Ya, pero eso lo pueden revisar, no hay ningún problema, eso es para no cometer errores gramaticales. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Los indicadores de evaluación, pero yo se los voy a dar después más detallado. Esto también los vimos, los tipos de conectores, y estaríamos ok entonces con la clase de hoy, alcanzamos justo. Bien chicos, ¿alguien que haya llegado atrasado, atrasada después de que pasé la asistencia? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Cristóbal Egaña. Ah, Egaña, ya, además de Cristóbal, ¿quién más? Sí. Ya, muy bien Cristóbal, ¿alguien más? Hable ahora, o calle para siempre. Además de Cristóbal, ¿alguien más que haya llegado después? A ver, Joaquín Alvarado, Diego Donoso, ¿no? ¿No han llegado?
seguro, porque si no van a quedar ausentes esas personas, los que no me digan ahora. Por ejemplo, Franco Ibáñez, Cristóbal Magnata, ¿no? Tampoco ha llegado. Katia Naranjo, tampoco. Y ¿quién más tengo ausente? Paulina Rojo, Pía Sandoval y Montserrat Zuleta. ¿No? ¿Nadie más? Bien, chicos, si no hay dudas, Vicente Muñoz, Vanessa, ya, pero eso fue delante. ¿Ya? ¿Alguien más alguien que tenga dudas? ¿Algo que no esté claro? ¿No? Bien, entonces la próxima semana comenzamos, o sea, perdón, la próxima semana, perdón, siempre se me va. No, y con ustedes tengo clase este viernes. El viernes entonces comenzamos el trabajo en grupo. ¿Ya? Me avisan, por favor, yo creo que van a seguir trabajando con los mismos grupos, ¿o no? ¿O van a cambiar de grupo? Profe, yo le quería preguntar algo. ¿Ya? Quería saber si el ¿Sí? PowerPoint que mostró ahora en clase lo va a subir al Classroom. Si no me equivoco, ya lo subí. Creo que ya lo subí Ah, ya. hace como una semana. Me parece que lo Ah, subí. ya, profe, gracias. Sí, sí está, creo que está. Ya, para que lo revisen. Debe ser, si no me equivoco, la última guía que subí. Voy a mirar, pero me parece que sí. ¿Ya? Pero hace como hace como una semana. ¿Ya? Bien, chicos. Eso, cuídense. Ya nos vemos. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Chao. profe, Chao, cuídese. profe, Igual cuídese. ustedes. Chao, Chao. profe. Profe, Chao, Chao, profe, que tengan linda profe. semana. Igual profe, ustedes. Sí, sí. profe, Sí. ¿se podía hacer solo? Sí, sí, sin ningún problema. Sí, sí, está bien. Yay. Sí, está bien. Gracias, Sí. profe. Ya, ok, ya, muy bien.